Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Soy Ricardo Jaramillo Moreno, psicólogo, magíster en psicología, doctor en psicología y creador del videoblog podcast Enseñanzas Terapéuticas Vida Cotidiana en su canal Otro Psicólogo, dando consejos. Y bueno, hoy en día nos está acompañando un amigo, colega psicólogo, colega profesor, Luis Felipe González. Pues hombre, además es que es poeta, imagínense, pues tenemos que hacer una variación y lo que nos vamos a encontrar hoy es una perspectiva paralela de las relaciones, en este caso amorosas, de los vínculos, de las formas de vincularse o de los arreglos amorosos y pues cómo esto termina en este caso en las relaciones tóxicas, pero desde una perspectiva un tanto diferente que no sea de la clínica. Eso es lo que nos vamos a encontrar y vamos a tratar de auscultar, evaluar, explorar de dónde sale esa vaina de las relaciones, el amor tóxico y cómo esa vaina se proyecta y particularmente en lo que es el arte, la cultura. Por eso les traigo una persona tan especial como Luis Felipe. ¿Cómo has estado, Luis Felipe? Hola Ricardo, muchas gracias por invitarme a este videoblog. Me parece una iniciativa muy chévere y pues bueno, vamos a hablar de amor tóxico y un poco relación con la poesía que no es la culpable, pero a veces nos da ciertas nociones de lo que es ese tipo de amor, ¿no? Y la sociedad, bueno, en general. Entonces, gracias por esta invitación. Bueno, ¿de tú de dónde sales? Por supuesto es que acá nos conocemos con Luis Felipe, pero cuéntanos un poquitico de tus formaciones y cómo llegaste hasta acá. Bueno, pues les cuento así brevemente, soy psicólogo de la Universidad Santo Tomás, ya llevo en ejercicio 22 años. Ese mismo tiempo he venido trabajando con la Universidad Santo Tomás, con la Facultad de Psicología, y pues bueno, tengo una maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Me gustan es algo como que me ha marcado la vida, todas las relaciones entre lo que es literatura, arte y psicología, que realmente es una combinación que tiene muchísimo potencial y más ahora en esta época actual de lo digital y de tantas interacciones online, creo que nos permite como conectarnos, ¿no? A través de otras lecturas. Escribo poesía, voy a sacar ya mi segundo libro prontamente, te invitaré, Ricardo, a la presentación del libro. Va a ser una versión Muchas digital. gracias. Sí, ya publiqué uno en el 2011, entonces paralelamente me dedico, sí, a la escritura de poesía y el ser poeta, digámoslo de esa manera, y pues bueno, amante de la literatura 100%. ¿Cómo es que un psicólogo de hueso colorado termina vinculándose con la literatura y otra es la literatura, cómo regresa a la psicología? Sí, pues en realidad eso fue desde el pregrado, porque en el pregrado, a mitad de carrera, sin medio, me picó ese bicho de leer poesía y me enamoré. Y dije, no, yo creo que voy a cambiarme de carrera y voy a estudiar literatura. Pero le agradezco tanto un consejo que tuve una compañera de mi curso, María Alejandra García, espero vernos pronto. Ella me dijo, no, termina psicología y luego haz lo que quieras. Y eso a mí me marcó y pues vi que esa combinación realmente tiene mucho que hacerse porque nuestro trabajo como psicólogos también está el de trabajar con la palabra, pero no trabajarla en un sentido solamente de transmisión, como que yo transmito de A a B, sino que el lenguaje es muy denso, es un lenguaje lleno de significados que lo brinda la literatura. Entonces esa ha sido una herramienta para mí fundamental, no solo en el trabajo académico, sino también en talleres a nivel psicosocial y pues bueno, salud mental en últimas que también se puede trabajar de manera excelente. ¿Y cómo haces esa conexión con literatura, psicología, salud mental en primer lugar? Y por supuesto, en qué áreas, recordemos que acá tenemos a público de todo, psicólogos, no psicólogos, etcétera, pero en qué áreas de la psicología tú más o menos te mueves desde esa inspiración y esa formación que has tenido. Pues mira, últimamente, y estoy diciendo hace como unos 20 años, empezó a emerger una metodología en investigación cualitativa que es muy interesante, que es la investigación poética. Eso es una metodología que ha surgido hace unos sí, 15, 20 años en cabeza de Sandra Faulkner y otros autores, que básicamente es, para no hacer muy aburrido la explicación, es usar la poesía en cualquier momento de la investigación. Es decir, eh, uno usualmente cuando trabaja en investigación casi siempre quiere recopilar datos cualitativos y uno hace entrevistas, grupos vocales, bueno, lo usual. Pero es un lenguaje que para una autora que me gusta mucho, Julia Kristeva, es un lenguaje falocéntrico, ¿no? Es un lenguaje dominado por la masculinidad
la estructura así es escrita bien, ¿no? Como si fuera un tótem que tenemos que rendirle homenaje y, y empiezan a emerger otras formas de escritura que salen de lo cotidiano y entre ellas la poesía, que es la más cotidiana de todas. Entonces, esa forma de capturar las narrativas a través de la poesía da mucho más impacto para ciertos procesos de intervención con comunidades o con personas. En otras palabras, es como si yo pensemos nosotros dos estamos enamorados, Ricardo, así ardientemente de algo. Y tenemos dos posibilidades, dar información o significar. Si doy información, pues yo le puedo escribir una carta manifestándole mis apreciados deseos románticos, pero de una manera bastante seria y muy de información. Y eso seguramente no va a enamorar a la persona, pero si tú creas un poema y se lo das, que es escrito desde el alma, por decirlo así, desde el sentimiento, es mucho más efectivo y maneja un tipo de lenguaje mucho más denso entendiéndolo como que tiene muchas posibilidades de significación. Y eso es mucho más eficaz que otros instrumentos como una entrevista, por ejemplo. Entonces es como una especie de ver la realidad de otra manera expresada a partir de lo artístico y de lo poético. Yo lo veo de esta forma, tratando de interpretarte. Por ejemplo, la música, el teatro, lo que para mí siempre ha representado la importancia para las personas es como traer lo más sensible que a la vez es muy complejo para el ser humano, eh, traerlo desde la cotidianidad y llevarlo a la cotidianidad, pero lo que se está en este caso transmitiendo son las vivencias de las personas, los problemas, los dolores, el goce, la posibilidad de transformarse, la rabia y el odio, entre otras emociones, y lo que haces tú y lo que hace el arte en sus manifestaciones es traer esto y eventualmente de lo que tú planteas como intervenciones psicosociales e investigaciones, utilizar este canal humano para transformar realidades desde lo más sensible, en este caso, la poesía. Totalmente, totalmente. Yo coincido con esa interpretación que tú haces, Ricardo, en ese sentido. Perdón, yo a veces pongo autores, es un poco mi forma de explicar algunas cosas, pero hay un autor que trabaja literatura que habla de dispositivos artísticos. Entonces, es muy diferente la experiencia que uno tiene leyendo una novela o leyendo un poema o viendo a teatro o yendo a cine o viendo una fotografía. Cada dispositivo nos da unas reglas de juego. Ese autor es Jean-Marie Schiffer. Y Schiffer propone que esos dispositivos ofrecen una forma de interpretación a las personas, aunque las personas no se hayan formado para llegar a ese dispositivo. Es algo, digámoslo así, muy natural. Entonces, en el cine, por ejemplo, todos podemos comprender el sentido de una película a través de ese universo que nos quieren contar. Y es diferente que yo pueda ver una película a leer un poema. Entonces, un poco lo que decías, Ricardo, cada arte en realidad accede a un plano profundo de la vivencia humana que es mucho más rico y más diverso que si transformamos una experiencia íntima y la convertimos en palabra a partir de una pregunta-respuesta en una entrevista. Es decir, es como si todo se volviera argumento, pero si nos vamos al arte es como entrar en un mundo en el que están atravesadas muchas más dimensiones. Además de lo narrativo o de la palabra, está la imagen, está la acción, está la experiencia, la epifanía, y eso conmueve a las personas, y si las hacemos que hagan arte para trabajar la investigación o cualquier proceso de cambio terapéutico, pues es mucho más sensible para la persona y a la vez resignifica su experiencia, que es algo que realmente es lo que buscamos los psicólogos. Sí, para acortarlo un poco para todo el público, digamos que si los psicólogos nos hacemos muy famosos por aquello de la mente se construye sobre la palabra, sobre los relatos no se construyen sobre nada, se construyen sobre el día a día, sobre lo cotidiano. Ahora, lo cotidiano a veces no es tan simple y de ahí el arte es un excelente canalizador y por eso es que el arte, y particularmente la experiencia que también he tenido en intervenciones psicosociales, las artes
en el amplio sentido, por ejemplo, en el psicodrama, desde la Gestalt, el psicodrama fenomenológico, el teatro lo oprimido, trabajo en una estrategia que implementó y diseñó de Fred Martínez, que es el grupo de cuentería, hacer cuentos, en este caso escritos, con témperas, es traer en este caso esa vivencia a la vida cotidiana, que es problemática, que es difícil de comprender, que está desordenada, y el arte nos ayuda a que la persona llegue, la explore, detecte los significados, incluso pueda ver las realidades problemáticas desde otra forma e incluso se le ocurran formas de solución. De ahí la importancia del planteamiento que tú haces. Totalmente, claro, porque es como, imagínate dos mundos, Ricardo, y todos los que nos ven y nos escuchan. El mundo quizás a veces de la academia es demasiado rígido, está lleno de cifras, de números, de artículos, bueno, todo ese mundo que a veces creó la psicología, que está bien para un lado, pero en el mundo de la vida cotidiana las reglas funcionan de otra forma. Es decir, hay como que esos dos mundos chocan, no se comunican, pero si encontramos una vía intermedia, que sería lo artístico, precisamente lo artístico promueve ese tipo de nuevas experiencias que hace que las personas, como tú bien lo dices, puedan resignificar a sí mismos experiencias que quizás en algún momento les causaban dolor o les causaban angustia. Entonces también con esto rompemos un poco la lógica del psicólogo como el que resuelve problemas, ¿no? Como que yo necesito que alguien me diga qué hacer, ¿no? Que es como a veces una idea que mucha gente tiene de ir a un psicólogo, pero en realidad no es que alguien intervenga en algo, sino podemos entre todos, muy colaborativamente, lograr resignificaciones de procesos a través de lenguajes que parecían muy simples como el arte, pero en realidad implica abrirse un mundo muy denso, muy complejo, porque es una especie de nueva, como construir una nueva realidad a partir del arte que uno use, y eso en realidad hace que se puedan expresar vivencias significativas para las personas, ¿no? Entonces es como esta vieja distinción de usar nuestro hemisferio de derecho. En realidad creo que eso, el arte es el que lo permite hacer, y la forma como lo comunica también tiene que ser de esa misma manera, ¿no? Entonces creo que es también un llamado a la psicología como para que cambiemos o ampliemos ese rango de estrategias de intervención a otros lenguajes que siempre han existido desde siempre, que es el arte. Muy bien, acá estamos hablando para todos del arte, cómo el arte llega y confluye con la psicología, cómo llegan y se comunican, y eso se traduce en investigaciones y acciones para resolver problemas humanos o para comprenderlos. Así las cosas, me haces acordar un poco pues de los juglares aquí en Colombia, en el vallenato, y también obviamente para hacer un salto a las formas de vincularnos afectivamente, a los arreglos amorosos. Me hiciste acordar de un vallenato que yo lo conocí, o muchos lo conocimos, en este caso cantado o interpretado por Carlos Vives, que se llamaba La Celosa, y el compositor era el maestro Rafael Escalona. Entonces yo me puse a revisarlo y lo tengo acá, y dice: cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes, que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Ahí el hombre está narrando mucho de lo que es la vida, de cómo ellos vivían en su momento. Ahora, como quiero hacer un traspaso, acá nos vamos a poner en las formas de hablar de las relaciones. O sea, no te preocupes, todo bien, me estoy tomando algo, todo bien, y tú lo sabes, o sea, tranquilo. Y después dice: y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Entonces ahí uno ya sabe cómo va viniendo la mano. Claro. Es una forma de relacionarse, ¿de acuerdo? Entonces, todo bien, tranquila, relájate. Después, si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero, pero no es con todo el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completico. No narro más porque, bueno, ustedes ya saben, la pueden googlear, la pueden escuchar en sus plataformas musicales, pero yo creo que ahí está hablando primero de un espíritu de la época, está hablando de unas formas de relacionarse, está hablando de unos roles que por ahí, cuando fueron escritos, pues hablaban del espíritu de la época, pero que creo que son eternos, porque hoy, Luis, me corrige si me equivoco, creo que hoy todavía están vigentes
claro, solamente que están en forma de relatos urbanos. de acuerdo, sí, sí. Es que me haces pensar en eso y ahí es donde empieza a aparecer un poco la idea para irnos metiendo a las relaciones afectivas, a los tipos de amor. Eh, Ellos no son inocentes, estos tipos de amores, en el sentido de que, a ver, yo a veces suelo ser un poco sarcástico en muchas cosas, pero a veces se piensa que las relaciones interpersonales son únicas y irrepetibles, ¿sí? Es decir, es como si fuera la relación de pareja la única en el mundo, ¿sí? Pero no necesariamente, es decir, en cierto modo estamos, dependiendo de las parejas, a veces copiando ciertos patrones culturales de lo que se podría entender como amor. Yo, bueno, no soy experto en letras de vallenato, se nota que hiciste un buen trabajo de investigación de esa letra, pero eso es básicamente una especie de como apología de la infidelidad, es decir, es como, Ujú, como eso no es un amor, hay un amor A como principal y hay un amor B secundario, ¿no? Como ujú. fresca, pero como que eso, si uno lo mira desde otras comunidades, podría ser considerado infidelidad, no sé. Entonces, a lo que voy es que nuestras relaciones no actúan solas, sino que a veces están cobijadas, y esto es un argumento bueno, mi enfoque psicológico favorito en construccionismo social, de ciertas creencias que a veces se vuelven naturales. Es decir, es como si hubiera un modelo de amor construido socialmente en el que ocurre o en el que operan ciertas premisas, ¿sí? Y también el cómo la gente reacciona cuando no funciona la relación. Entonces, si la persona termina una relación amorosa, pues tiene que ponerse las vestiduras del rol de el que le terminaron o el que terminó o del que tiene una tusa. Y eso, en cierto modo, es una construcción comunal que tú la apropias, pero no necesariamente la vives. Entonces hay gente que de pronto se puede chocar con esas convenciones frente a lo que están viviendo en sus parejas en particular, ¿no? O sea, la cultura y el arte en general nos dan pistas de cómo consideramos lo que podríamos llamar amor romántico o amor tóxico o los diferentes tipos de amor que se pueden construir, digámoslo, culturalmente, ¿no?